Muchas gracias, presidenta. Señor ministro Marlaska, no le voy a decir nada que usted no haya escuchado ya muchas veces de nuestro grupo parlamentario. Supongo que también lo habrá escuchado cuando va a los actos institucionales de la Policía y la Guardia Civil, esos a los que usted cada vez se tiene que poner más lejos para que el ruido de los abucheos del público no le recuerde que es usted el peor ministro desde que se aprobó la Constitución. Es usted, señor ministro, y en esta comparecencia sobre los asuntos por los que comparece, que sin lugar a dudas podríamos calificar máximo exponente de su gobierno en dos cuestiones: en el desprestigio de las instituciones y en el abandono de los españoles. No hace falta volver a insistir que nada desprestigia más las instituciones que indultar a los corruptos, aprobar leyes de amnistía para conseguir los votos que les faltan en las investiduras, llegar a acuerdos con los herederos de la banda terrorista ETA y llevar a cabo todo tipo de corrupciones de los cercanos y allegados a su gobierno, cuando no del propio gobierno. Y tampoco hace falta insistir demasiado para recordar que no hay nada peor que haber abandonado a los españoles en el peor momento, cuando sufrimos esa terrible pandemia. Haberlo hecho aplicando mecanismos que fueron declarados inconstitucionales, como los 2 estados de alarma que firmó su gobierno, porque vulneraban nada menos que derechos constitucionales fundamentales de los españoles. No hay nada peor que abandonar a los españoles ante la terrible crisis energética que supuso para muchas familias situaciones verdaderamente alarmantes. O abandonar con sus leyes fanáticas al sector primario a través de la aprobación de esa Agenda 2030 y de ese Pacto Verde Europeo que está llevando a la ruina al campo y a la pesca españoles. O, por ejemplo, no hay nada que abandone más a los españoles que el haber dejado desprotegidas nuestras fronteras, la inseguridad en nuestras calles como consecuencia de esa absurda política de fronteras abiertas y esa entrada masiva, desordenada e ilegal de inmigrantes menas. Como tampoco ha dejado más desprotegidas a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que cuando, por ejemplo, usted decidió que había que desmantelar el OCOM Sur y luego ocurrió la tragedia de Barbate, dejando a nuestros agentes abandonados ante las narcolanchas. Tampoco es un buen ejemplo las permanentes cesiones que ustedes hacen al Gobierno de Marruecos, al que usted ha citado precisamente en esta mañana. Y, cómo no, el último ejemplo de abandono a los españoles han sido tras las terribles riadas en Valencia y otras provincias. Pongamos un ejemplo. Ustedes son capaces de activar 22 millones de euros para la construcción de un centro de inmigrantes ilegales en Algeciras y, por el contrario, no son capaces de entregar ese dinero a todas aquellas familias que de verdad lo necesitaban desde el minuto 1. Hablemos de las riadas de Valencia y hablemos de la actuación precisamente de su ministerio. Ustedes lo han calificado como una desgracia y como una tragedia, y lo son. El problema es que es una desgracia y una tragedia previsibles y evitables. Fueron previsibles y fueron evitables muchas de sus consecuencias, porque su negligencia se encuentra en que prefirieron la inacción y la tardanza en las horas que de verdad era decisiva para haber salvado vidas y haber evitado daños mayores. Esas 72 primeras horas hubieran evitado muchas de las 223 muertes
y mucha de la destrucción. Esas primeras 72 horas. Y ante ello, señor ministro, su cobardía. La cobardía de su gobierno, que ya le recordé desde esta misma tribuna a la ministra de Defensa. Cobardía, porque no se puede calificar de otra manera el no haber querido aplicar la Ley de Seguridad Nacional, el artículo 23, como le demandamos desde nuestro grupo parlamentario, declarando interés para la seguridad nacional, tomando el mando único por parte del Gobierno, evitando esos conflictos competenciales de los que ha dado usted en esta mañana muestras bastante claras, con el "y tú más", con el recíproco de que si la culpa la tiene el gobierno autonómico, porque es del PP, porque si llega a ser del PSOE, culpa ninguna, o el PP diciendo que la culpa la tienen ustedes. Si hubieran evitado conflictos competenciales y se habrían podido movilizar todos, absolutamente todos los recursos del Estado, sin pedirle a nadie su opinión, sin pedirle a nadie su autorización, con la autorización que le daba la Ley de Seguridad Nacional, que ustedes no quisieron aplicar. Usted y su gobierno tardaron 5 días, que se dice pronto, 5 días en declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. 5 días en darse cuenta la magnitud de la tragedia. Y esa Ley de Protección Civil, a la que usted se agarra como un clavo ardiendo para echarle las culpas a un gobierno autonómico y no asumir sus propias culpas, le dejaba muy claro que siempre que excediese de la capacidad de reacción de una comunidad autónoma por la magnitud de la tragedia, el gobierno podía tomar el control. Pero no se escude en que no se lo pidieron. Haber aplicado, insisto, la Ley de Seguridad Nacional y no tendrían que haberle pedido nada. También demuestra un fracaso del sistema autonómico. Otra vez más, los intereses partidistas. Otra vez más, la falta de competencias. Otra vez más, el "y tú más" del que estamos hartos los españoles. Y, cómo no, las consecuencias de la descoordinación, las consecuencias de la desviación de responsabilidades, la tardanza y la falta de liderazgo en resolver una situación de emergencia. Y, cómo no, ya se lo he mencionado, el fracaso en la prevención, en la anticipación y en la alerta, porque si hubieran alertado realmente de las graves consecuencias que se cernían sobre la población, se habrían tomado medidas a tiempo. Y hubo tiempo para tomarlas, pero ustedes estaban más preocupados en echar balones fuera y mirar a ver qué responsabilidades tenía la comunidad autónoma. Es un fracaso también manifiesto de las políticas del fanatismo climático que tanto les gustan a esa coalición del bipartidismo que forman ustedes con el Partido Popular. Esas malditas agendas 2030, ese pacto verde europeo, esa permanente lucha contra el sentido común, destruyendo presas, no queriendo aprobar un plan hidrológico nacional con la interconexión de las cuencas, no llevando a cabo la limpieza de los cauces de los ríos, no permitiendo la limpieza de los montes. Ese fanatismo de ecologetas de salón es el que luego pagan sus graves consecuencias todos los españoles. El resultado de su gestión, señor ministro, ha sido el de una gestión criminal de una emergencia que pudo predecirse y alertarse, en la que se debió actuar con todo el rigor y con todos los medios, especialmente en las primeras 72 horas, y no ir mandando unidades a cuentagotas, y con una unidad de mando que hubiese coordinado todos los recursos. Solo podemos felicitar a quienes siempre cumplen con su deber. Y no son ustedes, no es el Gobierno. Son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, la Guardia Civil. Son las Fuerzas Armadas, siempre olvidadas, siempre mal pagadas. Las policías locales, las policías municipales, los servicios de emergencia y, cómo no, esos cientos de miles de voluntarios que en toda España pusieron toda la carne en el asador para ayudar a sus compatriotas. Y voy terminando. El segundo asunto de su comparecencia es la corrupción. Una vez más, el PSOE y la corrupción, ese tráfico de influencias. ¿Se acuerdan de aquellos lejanos años de mi hermano
Juan Guerra, ¿se acuerdan? El hermano del vicepresidente. Desde entonces, fíjense, 2 ERES, 2 secretarios generales del Partido Socialista condenados, y llegamos a las épocas actuales, los Tito Berni, los Koldo, los Ábalos, los Aldama. Al final es siempre lo mismo, el desprestigio de las instituciones, utilizarlas de manera partidista, para su provecho propio. Y da igual si es un provecho económico o es un provecho, como en este caso, de posibles condecoraciones, medallas o reconocimientos. Pero yo le hago 3 preguntas con la ley en la mano. Para haber concedido medallas, ¿qué servicios extraordinarios de gran dificultad e importancia, qué conducta ejemplar, qué perseverancia y notoriedad, o qué grandes estudios profesionales y científicos han desarrollado los Aldama o los Koldo para ser merecedores de un reconocimiento de la Guardia Civil o de la Policía Nacional? Termino, presidenta. El daño que causan con ese tipo de condecoraciones lo hacen doblemente a las instituciones de la Guardia Civil y la Policía, y especialmente a los agentes que son héroes por haber recibido condecoraciones, jugándose la vida contra el terrorismo, contra las organizaciones criminales o contra las mafias del tráfico de las personas. Aquellos agentes que sí se merecían esas condecoraciones ven un agravio comparativo cuando alegremente se entregan a otros. Eso, lo de siempre en la historia de España. Héroes frente a villanos, héroes, termino, presidenta, frente a corruptos. Y cuando hablen ustedes del fango, recuerden que la mayor máquina del fango es su gobierno. Fango contra las instituciones y fango contra los servidores públicos. Gracias, presidenta. Pero le diría a usted, señor Ortega Smith, que usted es también muy conocido, ¿verdad?, por esas increpar a policías que estaban realmente actuando, ¿se acuerda?, cerca de la calle Ferraz, conteniendo realmente a personas realmente violentas y poco emparentadas con los valores democráticos, y usted se dirigió de una forma altiva, de una forma absolutamente que no se corresponde con un responsable político, y menos con un responsable que dice tener en la máxima estima a la policía y a la Guardia Civil. Pero qué decir de ustedes. Bueno, tenía algo apuntado. Ahora que se va a cumplir el 50 aniversario del fallecimiento del dictador, usted ha dicho, por lo menos, que soy el peor ministro desde la Constitución. Gracias. Va mejorando usted, va progresando adecuadamente. Esperemos que dé pasos más rápidos y de mayor zancada hacia los valores democráticos que definen la Constitución del 78. Ustedes tampoco han dicho nada al respecto del señor Mazón. Usted, Ortega Smith, tampoco lo ha nombrado. Quizá es porque, claro, todas estas consecuencias son fruto de ese acuerdo de gobierno del año 2023, donde lo primero que hacen ustedes es ni más ni menos que clausurar la unidad de emergencias valenciana, una unidad que realmente había sido generada en el gobierno del señor Ximo Puig, donde necesariamente se estaba y se había establecido la protección civil como uno de los baluartes necesarios, porque la seguridad es algo más amplio que la seguridad ciudadana. Es esa seguridad integral donde la protección civil y la posibilidad de ser víctimas de una emergencia de carácter natural son cada vez más importantes, consecuencia del cambio climático, claro. Pero si se niega el cambio climático, pues evidentemente sobran las unidades de emergencia valencianas, etcétera. Y quizás por eso ustedes se sienten responsables, aunque ahora ustedes no estén en el gobierno de la Generalitat. Señor ministro, ¿cómo afirma usted que todos querríamos borrar de nuestra memoria la fatídica fecha del 29 de octubre? Claro que no, claro que no. Y usted lo sabe. Hay quienes no solo no lo quieren borrar, sino que cada año lo van a festejar.
son los consejeros de Radiotelevisión Española que el 29 de octubre comenzaron a cobrar en un pleno extraordinario 125.000 euros al año. Esos nunca se van a olvidar del día de la lotería que ustedes les regalaron. Señor ministro, ha dicho usted que nosotros manipulamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ustedes, desde el Gobierno, desde el minuto 1, manipularon a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pongamos algún ejemplo. ¿Se acuerdan cuando pusieron por delante de su inoperancia y de su incompetencia y de su inconstitucionalidad a altos mandos uniformados de la Guardia Civil para que tuvieran que decir que por órdenes del Gobierno estaban monitorizando en la pandemia a todos los que se atrevían a criticar al Gobierno? Eso sí que es manipular a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Sabe lo que es manipular y despreciar a los mandos de la Guardia Civil? Lo que ha hecho usted y su ministerio con el coronel Pérez de los Cobos, que tan buenos servicios prestó a España en el golpe de Estado de Cataluña del 2017, negándole los ascensos que se merecía porque no cedió, como ustedes pretendieron, a regalarles la información ilegal que ustedes intentaron que les dieran. ¿Saben lo que es manipular? Es colar por la puerta de atrás en un decreto de ayudas y alargar la jubilación del DAO de la Policía Nacional. Eso es manipulación. Y usted se atreve a decir que nuestro grupo parlamentario, y concretamente yo, que no respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y usted sabe, y lo sabe perfectamente, que todo nuestro respeto, toda nuestra admiración y todo nuestro apoyo a los leales servidores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que nunca estaremos en su utilización política, en el abuso de la fuerza que por instrucciones de Testaferro de Sánchez, a la sazón llamado delegado del Gobierno, utilizó apaleando en la calle Ferraz de Madrid a jóvenes pacíficos que levantaban sus banderas de España y ancianos porque criticaban al presidente Sánchez. Eso no es ni tiene nada que ver con faltarle al respeto, es no permitir el uso violento, el abuso de fuerza y la desproporcionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que como leales servidores tuvieron que cumplir las órdenes del delegado del Gobierno indirectamente de las suyas. Usted ha dicho que va a retirar o que están estudiando retirar las medallas concedidas a los Aldama, a los Koldo. Me parece muy bien, pero yo, para que no diga usted que los de Vox no le traemos propuestas constructivas, le propongo que usted, en su capacidad como ministro de Interior, proponga y acuerde y firme, como hizo con estas, otra serie de medallas. Le propongo, por ejemplo, la medalla al mérito de la incompetencia para el ministro de Transportes, señor Puente. La medalla al mérito de la indecencia académica para doña Begoña Gómez. Al mérito de ¿qué hay de lo mío? Al exministro Ábalos. La medalla al mérito del desprestigio institucional para el señor ministro de la Presidencia, señor Bolaños. Al mérito, al descrédito de sus subordinados. Esa se la puede usted autoconceder, ministro del Interior, señor Marlaska. Y por último, la gran medalla al mérito de la traición a España. Esa se la otorga usted al señor Sánchez, presidente del Gobierno. Muchas gracias.